Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos nuevamente aquí para compartir algo del contenido de este segundo módulo que tendrán durante este tetramestre en la carrera de Derecho, en específico en la materia de Introducción al Lenguaje Jurídico. En esta ocasión vamos a compartir el tema de Derecho Natural y Derecho Positivo, pues dando una pequeña explicación en lo que corresponde a este derecho. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver una pequeña presentación que he diseñado para este video. Y pues básicamente lo que les quiero compartir es pues aterrizar un poquito estos dos conceptos que tal vez a una lectura simple no puedan ser tan comprendidos de igual manera que con una explicación, pues con un lenguaje claro y sencillo. Obviamente este video no sustituye al material que ustedes tienen dentro de la plataforma y que está diseñado para que ustedes puedan comprenderlo de una manera mucho mejor, mucho más completa, además de pues que está estructurado en un lenguaje pues, técnico jurídico y que es necesario para que ustedes vayan complementando todo su aprendizaje. Este es más bien una forma de aterrizarlo de una manera simple para que pueda ser mejor comprendido y ya con las lecturas pues ustedes se vayan acompañando de una comprensión más clara, más directa en cuanto a su material. En el primer caso tenemos el derecho natural y en el segundo el derecho positivo. Ambos pudieran considerarse como necesarios para la regulación de la conducta humana. Hay quienes dicen que el derecho natural es en sí un derecho indispensable y de ahí nacen otra serie de derechos que sin el derecho natural no pudiera existir en sí un derecho positivo. Hay quienes tratan de reducir el impacto que tiene el derecho natural en la existencia del ámbito jurídico y prefieren dar únicamente importancia a lo que es el derecho positivo. Pero ¿de dónde nace esta idea del concepto de derecho natural? Pues principalmente de la naturaleza de los derechos de todas las personas. La naturaleza humana, como seres humanos necesitamos un mínimo vital de derechos para poder existir, para poder tener una buena interacción social en todos los ámbitos de nuestra existencia. Y pues este tipo de derecho se considera que lo tenemos desde el momento de nuestro nacimiento. Hay quienes consideran que se tiene desde el momento de la concepción o desde el momento pues, que se está dentro del vientre materno a partir de la semana número 13 de gestación. Hay todavía un debate entre dónde inicia principalmente el derecho a la vida. Si es desde el momento de la gestación, que ha habido legislación y ha habido algunos antecedentes judiciales donde se marca que es desde el momento de la gestación. Hay quienes dicen que hasta las 12 semanas de gestación no se puede definir a un feto como un ser humano viable, aún que pueda contar con vida y que pueda llegar a desarrollarse. Por eso, en algunos estados de la República y en algunos países del mundo, se permite la interrupción del embarazo de una manera legal en las primeras 12 semanas de gestación. A partir de ahí, hay algunas legislaciones que toman como el derecho a la vida después de la semana número 13, o hay quienes toman el derecho a la vida a partir del nacimiento. Independientemente con la idea que pues más comulguemos en cuestión de a partir de en qué momento empezamos a ejercer este derecho, pues desde el momento que empezamos a ejercerlo, se considera que somos nosotros propietarios de una serie de derechos naturales que los tenemos por el simple hecho de ser humanos, como estos que vemos aquí: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la personalidad, el derecho a la dignidad humana, el derecho al trabajo, y esto es solo por mencionar algunos de estos derechos. En realidad hay un catálogo de 30 derechos humanos que están en la Convención Americana de los Derechos Humanos y que viene también de la Declaración Universal
de los derechos humanos, donde se marca estos como derechos naturales, derechos que nosotros adquirimos por el solo hecho de ser humanos y que son derechos que nadie nos puede quitar, nadie nos puede reducir. Los únicos derechos que pudieran reducirse en cierta medida es el derecho a la libertad, principalmente algunos derechos que van más relacionados con los derechos civiles, como el poder votar o el poder adoptar a una persona. Entonces, de ahí en fuera, ningún derecho puede verse disminuido, puede verse menoscabado, ni por ninguna autoridad, ni por ninguna persona. Son los derechos que por naturaleza nos pertenecen, con independencia del género, con independencia de la edad, con independencia de si somos casados, si somos solteros, nuestra posición económica, nuestro origen étnico o racial. No hay ninguna limitación en cuanto a los derechos humanos o en cuanto a los derechos naturales. No importa mi raza, no importa mi sexo, no importa nada en sí. El hecho de ser humano me hace acreedor y poseedor de esos derechos y son los derechos con los que siempre voy a contar, no importa en el lugar donde me encuentre. Entonces, la cuestión de los derechos naturales están sustentados bajo la naturaleza humana. En cambio, el derecho positivo es el derecho que está plasmado en una ley o que estuvo plasmado en una ley. Incluye este derecho positivo a los mismos derechos naturales. Los mismos derechos naturales se convierten en derecho positivo cuando están plasmados en una ley. Entonces, a partir de que un derecho es plasmado en una norma, ese es un derecho positivo, un derecho aplicable, un derecho que se considera obligatorio por todas las partes que estén involucradas. Entonces, el derecho positivo consta de dos elementos principales. Primero, el derecho natural, que es cuando, de ser un derecho natural, un derecho, una norma moral, una norma que viene por costumbre, se ha plasmado en una ley, una constitución, un código penal, un código civil, una ley en contra de la discriminación, una ley sobre migración, donde lo hayamos insertado ese derecho natural, se convierte ya en un derecho positivo y es obligatorio para todos los sujetos que estén obligados a cumplir con esa ley. Mientras que la otra parte, por la que se compone también el derecho positivo, es el derecho que ha sido creado por la humanidad, el derecho que ha sido creado por las personas, como el derecho al contrato de arrendamiento, una compraventa, un matrimonio, las disposiciones en materia fiscal, en el derecho mercantil, obviamente. Estos son derechos que surgieron por la misma interacción de las personas y que surgen bajo una necesidad de crear una armonía entre la sociedad, de poder regular las conductas, de que haya un castigo cuando no se cumple con algún contrato, de que haya alguna penalización al ser violentados los derechos de otra persona, aunque no se traten de derechos humanos, pues es una forma de regular la conducta de los seres humanos. Y no son derechos naturales en sí. El contrato de arrendamiento no es un derecho natural, es algo sin el que pudiéramos existir como sociedad y no pasaría a mayor problema en cuanto a que ponga en peligro la vida o la dignidad humana. El contrato de compraventa viene para solucionar un problema de transacciones en materia comercial, pero no es algo sin el que no pudiéramos subsistir como sociedad. Claro, ha ayudado mucho a la sociedad tener este tipo de derechos, este tipo de contratos, pero aún así no se consideran que sean de vital importancia. Ejemplo claro, las comunidades indígenas o las comunidades en pueblos africanos, donde son grupos de 100 personas, donde no hay propiedad privada, donde no hay contratos de arrendamiento, donde no hay contratos de compra-venta, donde en muchas de las partes ni siquiera tienen un alfabeto, ni siquiera tienen un sistema numérico y pueden coexistir sin ningún problema. Sin embargo, en grandes sociedades el derecho positivo va a ser de igual importancia que el derecho natural. Si quisiéramos decir cuál de los dos es más importante, en cuanto a la dignidad humana, en cuanto al respeto a los derechos humanos, podemos decir que el derecho natural es el más importante. Le da solidez el derecho positivo, le da afianzamiento y le da la posibilidad de que podamos demandarlo hacia el Estado y hacia las autoridades cuando no hay un cumplimiento o cuando alguien nos está
violando nuestros derechos naturales. Entonces, cada uno va de la mano, cada uno tiene su función específica y todos son importantes para regular un efectivo Estado de Derecho. Entonces, en sí, esas son las principales diferencias entre cada uno. Si lo queremos aterrizar en un contexto simple, esta sería una explicación breve y sencilla, y con esto creo que ustedes pueden comprender mayormente el contenido que viene dentro de la plataforma y lo van a poder aterrizar de una manera concreta, de una manera práctica, aparte de todo el material que se les ha compartido por el equipo docente. Les agradezco la atención, espero que haya quedado clara esta explicación y nos vemos en el siguiente video para seguir platicando sobre demás conceptos de este segundo módulo. Muchas gracias, saludos.